Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del momento en el que estés viendo este video. Me presento, yo soy Abraham Rodríguez Hernández y hoy vamos a hablar sobre el diseño de rutas de recolección de residuos y vamos a hacer uso de la herramienta o del software QGIS para poder realizar estas rutas. Ok, para comenzar, como ya lo he mencionado, una de las ciudades más grandes debe de contar con un sistema complejo como son la recolección de residuos. Bien, tenemos un problema, un pequeño problema, donde tenemos la colonia Liberación en la alcaldía Azcapotzalco. Los, los con estos datos, eh, ocupantes por residencia son 3.5 personas, la generación por personas es de 0.3 kilogramos habitante día, la capacidad de recolección del vehículo es de 16 metros cúbicos y el peso específico de los residuos compactados son de 190 kilogramos sobre metro cuadrado, kilogramos sobre metro cúbico. Lo que tenemos que hacer es saber o calcular la cantidad de viajes que tiene que hacer este camión de recolección para ver la cantidad de viajes que tiene que llevar a la estación de transferencia más cercana. Bien, lo primero que tenemos que hacer pues es determinar la cantidad de residencias o puntos de los cuales serán recolectados. Bien, los marqué de norte a sur con estos rectángulos. El rojo es 238, 233, perdón, que es una suma de 8. 644 y 1, 2, 3, 4, 5 y 5, que nos da un total de 42 viviendas. Eso, bueno, lo hicimos con cada una de las colinas para saber la cantidad de residencias, ¿no? Los números que se encuentran aquí pues son los números de las viviendas en cada una de las manzanas. Aquí tenemos los últimos tres y tenemos un total de 313 viviendas. Perfecto. Para calcular el volumen que tenemos el volumen compactado de los residuos sólidos por semana, vamos a ocupar la siguiente expresión. Este volumen de almacenamiento pues es el requerido para tener el espacio suficiente en el que los residuos deberán esperar de acuerdo con la frecuencia pues para ser recolectados, ¿no? Esta fórmula lo explica. Es el volumen de almacenamiento con la generación per cápita por la población entre el peso volumétrico, y aquí vamos a aplicar un factor de relación semanal que lo podemos representar como los días de recolección semanal entre los 7 días de la semana, y un factor de corrección por incertidumbre de servicio. Bueno, este factor lo podemos obtener de la siguiente tabla. Ya sea que el servicio de recolección falla una probabilidad menor o igual a 10%, ocuparemos 1.5. Si el servicio de recolección falla con una probabilidad mayor al 10% y menor al 30, ocuparemos 1.30. Y si el servicio de recolección falla con una probabilidad igual o mayor al 30%, ocuparemos el factor de 1.45. En nuestro caso, ocuparemos que el servicio de recolección falla con una probabilidad menor o igual al 10%. Entonces nuestros cálculos serían a partir de la fórmula que tenemos. Sería el número de viviendas, que serían 313 viviendas que hicimos el cálculo anteriormente, por los ocupantes por residencia, que tenemos 3.5, por la generación de residuos por persona, que es 2.3, entre el peso volumétrico. Este 737 es la frecuencia
es el factor de recolección semanal, o sea, si le damos 7 días de recolección, entre los 7 nos va a dar 1 y dijimos que vamos a utilizar un servicio el servicio de la recolección falla con una probabilidad menor o igual al 10%, por eso ocupamos el 115. Bien, nuestro volumen que tenemos es de 15.250 metros cúbicos. Para obtener la cantidad de viajes que debemos de tener, es muy sencillo. El volumen que tenemos entre el volumen del vehículo que vamos a utilizar, que es de 16 metros cúbicos. Entonces tenemos que vamos a hacer 0.953 viajes. O sea, eso quiere decir que solamente con un recorrido del camión es suficiente. Ok. Bien. Para el diseño de rutas de recolección, hay que tener presente que el diseño de estas rutas se divide en dos: macrorruteo y microrruteo. La macrorruta es el área o superficie general que deben cumplir diariamente todos los vehículos de recolección, y la microrruta es el recorrido específico que deben cumplir cada uno de los camiones donde han sido asignados. Bien, tenemos que entender que lo primero, los principales requerimientos para diseñar las rutas son estudio de generación de residuos, ubicación de fuentes no domiciliarias, datos de la densidad poblacional para que para estas zonas que reciben el servicio de recolección, y un mapa actualizado y detallado por calles y sentido de flujo de los vehículos. Ok, nosotros vamos a hacer este diseño. Nos vamos a dirigir al mapa, a la biblioteca digital de mapas. Nos dirigiremos a la Ciudad de México, a la alcaldía Azcapotzalco, y aquí vamos a poder buscar vialidad como un método de búsqueda y nos aparece un archivo shape. Lo único que tenemos que hacer es darle clic y se nos va a descargar. Se nos va a descargar un archivo comprimido. Lo que tenemos que hacer es descomprimirlo y dirigirnos a nuestro programa QGIS. Bien, una vez que nosotros ya lo tenemos descomprimido, buscamos la dirección en donde lo tenemos. Y yo lo guardé como Azcapotzalco. Y bien, tenemos estos archivos. Ok, tenemos todos estos archivos. Bien, ¿qué es lo que nos dice cada uno de estos archivos? Bueno, lo primero que tenemos que hacerlo pues sería ordenarlos, ¿no? Estos terminación zip son puntos de generación. Terminación son domiciliarios, o unidades departamentales, o unidades habitacionales, lo que nos importa son vialidades. Este de FM son vialidades por igual, pero de hecho aquí no se visualiza. Son vialidades, pero no nos interesa tanto porque estas no tienen sentido. Entonces podemos eliminar la capa para quedarnos con este. El que nos importa también son las manzanas. Las manzanas son un tema importante para saber el nombre de las colonias. Si desactivamos aquí podemos ver las colonias. Este es un... Y estos tres de alguna forma no nos sirven. Estos últimos tres los podemos eliminar.
nosotros, como les dije, este es el de colonias. Lo que vamos a hacer va a ser abrir la tabla de atributos y vamos a seleccionar objetos espaciales usando la expresión. Nosotros sabemos que en campos y valores tenemos el nombre del asentamiento. Damos doble clic, el signo de igual, y aquí en todos únicos buscaremos la colonia en la que estamos trabajando. De preferencia es trabajar en estos tipos de ejercicios, es trabajar con una zona en la que se conozca, ¿no? Es súper importante. Entonces seleccionamos liberación y le damos seleccionar objetos espaciales, cerramos y como pueden ver se marcó de amarillo nuestra colonia liberación. Perfecto. Podemos cerrar aquí. Daremos clic derecho en el apartado de las colonias y vamos a exportar y vamos a guardar objetos seleccionados como, los vamos a guardar como un archivo shape. En el nombre del archivo vamos a dar en los 3 puntos y nos vamos a ir a ruta de recolección y le vamos a poner colonia liberación. Le daremos guardar. El SCR aceptar y aceptar. Aquí marcamos nuestro SR desconocido, pero como lo conocemos le vamos a aplicar y cerrar. Perfecto. Ok, aquí nos manda un mensaje de que nuestra capa fue exportada, entonces podemos apagar nuestro entonces podemos trabajar solamente con nuestra colonia liberación. Ok, lo siguiente que tenemos pues son manzanas, pero aparecen muchísimas manzanas. La vialidad, mucha vialidad. Puntos de generación, muchísimos puntos. Y puntos de generación. Puntos de generación también lo podemos eliminar. Son principalmente como lugares privados como escuelas, hospitales. En este caso, si se dan cuenta, en nuestra área de interés solamente hay una escuela, ¿no? Ahorita no la vamos a considerar, solamente le vamos a dar eliminar capa para manejar con puntos. Bien, lo que vamos a hacer va a ser solamente centrarnos en nuestra área que vamos a estudiar. Vamos a irnos a la barra de herramientas en vectorial, herramienta de geoproceso, y vamos a cortar. Ok, vamos a cortar las unidades habitacionales entre la capa de superposición, va a ser la colonia liberación. Ejecutamos y cerramos. Bien, solamente se nos marcaron esto. Podemos clic derecho, cambiar el nombre de la capa y lo vamos a guardar como unidades habitacionales. Perfecto. Entonces estos puntos ya no nos interesan. Ok, la vialidad igual, vectorial, geoproceso, cortar, agarramos la vialidad entre la colonia liberación, ejecutamos y cerramos. Ya no nos interesa esa, entonces aquí podemos cambiar el nombre de la capa y vialidad. El siguiente que nos falta serían las manzanas. Entonces, vectorial, herramienta de geoproceso, cortar. Dijimos que nos faltaban las manzanas. Entre la capa de superposición, liberación, ejecutamos. Cerrar. Perfecto. Entonces, clic derecho, cambiar el nombre de la capa y lo podemos guardar como manzana. Entonces, tanto
como los puntos de generación, y los podemos eliminar y solo nos quedamos con nuestra área de estudio. Perfecto. Ahora, esta misma imagen es la que trabajamos en nuestra presentación. Esa es la misma área de estudio, Colonia Liberación en la Alcaldía Azcapotzalco. Entonces trabajaremos con esto. Aquí, ¿qué es lo importante? Bien, como sabemos, hay métodos de recolección de residuos. Los métodos más comunes son el de parada fija, el de acera y el de contenedores. Bueno, el método de parada fija o de esquina. Bueno, este método consiste en recoger los residuos en las esquinas de las calles, en donde previamente por medio de una campana se comunica que ya llegó el camión y los usuarios acuden a entregar los residuos. El método de parada fija es de los más comunes y económicos. Sin embargo, cuando no hay quien recoja los residuos, estos se pueden acumularse en exceso y ser arrojados clandestinamente. El método de acera. El método de acera consiste en que simultáneamente el recorrido del camión por su ruta, los peatones de la cuadrilla van recogiendo los residuos previamente colocados por los residentes en el frente de sus casas. Este método debe tener un horario y una frecuencia cumplida, y los residentes deben estar informados de ello. ¿Por qué? Pues para que ellos puedan sacar sus bolsas con residuos en el momento adecuado, evitando así que, no sé, perros u otros animales rompan las bolsas y derramen los residuos cuando se colocan con demasiada anticipación al paso de este vehículo. Bueno, con este fin pues, se pueden instalar soportes como canastillas metálicas para colocar bolsas lejos del alcance de animales. Entonces la cuadrilla del vehículo debe estar integrada por un chofer y dos peones, los cuales se encargarán de ir recogiendo las bolsas plásticas con los residuos y depositarlas en el vehículo. Cada peón tendrá a su cargo una acera. El chofer de cada camión tiene como obligación cumplir con las rutas, horarios y frecuencia que se le vaya asignando, así como accionar el mecanismo de compactación cada vez que sea necesario. Los residentes de la vivienda tienen como única obligación el colocar sus residuos en el frente de su casa, preferentemente protegidos, ya sea como lo mencioné. Y el método de contenedores, bueno, este método, bueno, la recolección mediante contenedores requiere de empleo de camiones especiales y que los contenedores estén ubicados en forma accesible al vehículo recolector. Este método es ideal para centros de gran generación de residuos sólidos, por ejemplo, hoteles, mercados, hospitales, industrias, tiendas de autoservicio, etc. Bueno, el método exige que la recolección se dé con la debida oportunidad, ya que de lo contrario puede ocasionar focos de contaminación al mantener almacenados grandes cantidades de residuos en diferentes sitios de la ciudad. Y bueno, también existe el método interdomiciliario es un poco como el de contenedores, sino que se va a tu unidad habitacional, tienes tu espacio y los residentes de tu unidad habitacional dejan sus residuos y el camión o el de recolección va cada día a varios días a la semana recolectando esos residuos. Es muy parecido al de contenedores. Bien, el método que vamos a utilizar aquí va a ser el de parada fija o de esquina. Aquí es importante conocer o saber dónde se encuentra la partida de donde va a salir nuestro camión recolector. Bien, nosotros tenemos ubicadas ya nuestras estaciones de transferencia, entonces nos dirigiremos a capa, añadir capa y añadir capa de texto delimitado. Vamos a buscar nuestro archivo en ubicaciones y
estaciones de transferencia. Le damos a abrir. Nos interesa que los campos X y Y se cumplan. Añadimos y cerramos. Perfecto. Si quieren, aquí lo podemos cambiar en sus propiedades. Simbología. El marcador simple lo podemos cambiar con un marcador SVG. El símbolo que podemos poner o la imagen sería este. Y le podemos dar un valor de 7. Aplicamos y aceptamos. Bien. Una ayuda que tenemos con QGIS es que podemos utilizar mapas de caminos. En este caso podemos ocupar el de Google Road, donde nos da pues los caminos, ¿no? Que podemos utilizar. Lo podemos apagar o prender, dependiendo nuestra necesidad. Ok, aquí de vialidad podemos de hecho cambiar su estilo a un estilo negro. Y algo que es importante saber es el sentido de las calles. El sentido de las calles es fundamental porque nos permite diseñar esta ruta con la cual vamos a hacer que el camión se dirija. En este caso, para mostrar su vialidad, vamos a irnos a propiedades. En etiquetas vamos a poner single labels y buscaremos el de sentido. Aquí podemos nombrarlo con una expresión, podemos poner sentido, el signo de más, y podemos poner el nombre de la vialidad. Entonces, esta sería la expresión, 2 sentidos, 1, porque las calles en esta alcaldía son numeradas. Entonces le damos a aceptar. Podemos poner el símbolo de la dirección de la línea, el buffer, dibujar el buffer de texto, sí, le damos a aplicar, aceptar. Y bien, si nosotros nos acercamos, vemos el número de la calle. Por ejemplo, esta es la calle 1 y es de 2 sentidos. Este es Encarnación Ortiz, es un sentido que se dirige hacia acá. Calle Ciprés, y es un sentido, se dirige hacia acá. Entonces es fundamental. 2 sentidos de la calle 5. Por eso es importante conocer la zona en la que se está trabajando, si se llega a presentar un error. Aquí, por ejemplo, nos marca 2 sentidos Pino. Aquí tiene un error el mapa. Por conocimiento propio, la calle Pino solamente tiene un sentido y es hacia abajo. Entonces, por eso menciono lo que es importante conocer. Entonces, lo que podemos hacer nosotros va a ser marcar nuestra ruta de recolección, partiendo desde los 15 puntos. Podemos manejar 3 tipos de líneas. Este es un ejemplo. Esto está a criterio de cada uno. Pero podemos manejar con línea azul, que son tramos donde se recolectan residuos, que es como una distancia productiva. Podemos manejar también líneas rojas, que sean distancias muertas, donde solo se desplaza de un lugar a otro. Y línea verde puede ser una línea productiva sin desplazamiento, o sea, el vehículo no entra, pero el personal va a buscarlos. Este es como para otro método de recolección. En este caso solamente ocuparemos línea azul y línea roja, que nos va a permitir llegar y salir de la estación de transferencia hasta los primeros puntos de recolección, y a partir de ahí va a ser línea azul porque es una distancia productiva. Bien, vamos a activar nuestro mapa. Si quieren podemos desactivar los puntos para una mejor visualización. Esta estación de transferencia es todo este apartado.
Se le llama campamento de limpia el gas. Tiene de hecho 2 entradas, pero es una estación de transferencia. Perfecto. Entonces, podemos crear una capa. Vamos a crear una capa. Una nueva capa de archivo shape. La vamos a nombrar como línea productiva o distancia productiva. Distancia productiva. La vamos a guardar. El tipo de geometría va a ser una cadena de líneas. La vamos a georreferenciar con nuestra zona y le damos a aceptar. Bien, aquí podemos ir a unas propiedades. Simbología, vamos a cambiar el color. Como les dije, una línea productiva la vamos a llamar como una línea productiva azul. Y vamos a aumentar un poco su tamaño a 0,66 milímetros. Aplicamos y aceptamos. Vamos a crear otra capa, nueva capa de archivo shape, y la vamos a llamar línea muerta o distancia muerta. Distancia muerta, guardamos. Va a ser una cadena de líneas. Georreferenciamos a nuestra zona y aceptamos. Como quedamos que va a ser distancia muerta una línea roja, cambiamos su color a una línea roja. Y subimos su contorno o su anchura a 0,66 milímetros. Bien, entonces aquí con distancia muerta vamos a conmutar y vamos a crear una línea. Perfecto. Podemos acercarnos y podemos empezar a marcar nuestra ruta. De hecho, esto es a consideración, lo repito, es a consideración. Hasta aquí sería mi línea muerta, mi distancia muerta. Acepto y ahora dejo de conmutar, guardo cambios y ahora con la distancia productiva vamos a conmutar y vamos a agregar una línea. Aquí vamos a habilitar perdón. Vamos a empezar con nuestra distancia productiva. A la calle 1. La recorremos Avenida Central, calle 3 es 2 sentidos, subimos Cuauhtémoc que es 2 sentidos, no tenemos problema. 5 es 2 sentidos. Y aquí viene como un arreglo interesante. Es a criterio de cada uno. Puedo empezar aquí y hacer lo mismo, pero me podría pasar una, entonces prefiero irme hasta Avenida Cuitláhuac. Sobre Cuitláhuac y llego a Central. De nuevo recorro aquí, bajo A7, como 7 es 2 sentidos, vengo hacia acá, bajo hasta Antonio Valeriano, esquina, y hasta aquí.
Ay, creo que no se guardó. No, a ver, de nuevo. Sí, ok, ya se está marcando. Entonces, a partir de aquí, podemos hacia acá, subimos sobre Cuauhtémoc, me voy a Iztapitláhuac, Central Sur, hacia acá, y puede que baje directo sobre Pino, hasta Encarnación Ortiz, o de aquí me desvío. Pero si se dan cuenta, aquí ya pasé varias veces, al igual que aquí. Entonces, para mí tiene un poco más de sentido seguir directo sobre Pino hasta Antonio Valerio. Clic derecho, aceptar, y se marcó nuestra ruta. Ok, y a partir de aquí guardamos, y nuestra distancia muerta volvemos a conmutar y añadimos una línea que va a ser desde aquí. Como sabemos, tenemos que llegar acá, bajamos sobre calle Pino, calle 4 es de ambos sentidos, ya sea que entre aquí o entre por acá, lo vamos a colocar que llega aquí. Cerramos y aceptamos. Bien, quitamos, bueno, desconmutamos y le damos guardar. Aquí podemos ver nuestra distancia muerta, nuestra distancia productiva, nuestras unidades y nuestra estación de transferencia, que nos sirve para este caso. Como les dije, la estación de transferencia abarca todo este tramo. Esa es una forma de cómo trazar un diseño de recolección, o con este método de recolección, que es método de parada fija o de esquina. Podemos hacer una representación con un mapa. Bueno, algo que nos puede servir es que la distancia productiva, ¿qué nos importa en esto? Bueno, aquí viene otro apartado que siempre nos dicen: empezar por una zona alta. ¿Por qué empezar una zona alta? Bueno, es fácil. Es para aprovechar la energía potencial y así ahorrar combustible. Esto principalmente se ve reflejado en gastos, pero nos interesaría, para cálculos un poco más detallados, saber la distancia que se va a recorrer en total. Entonces nosotros podemos calcularlo con medio de QGIS. Seleccionamos la distancia productiva, abrir tabla de atributos, vamos a conmutar y podemos crear un nuevo campo. El nombre le podemos poner distancia, el número entero lo cambiamos a número decimal y aceptamos. Bien. Al parecer en distancia tenemos dos líneas. Si seleccionamos, es esta primera, y la segunda es la que se empezó a marcar por este sentido. Entonces lo que podemos hacer es, a partir de nuestra distancia, lo que nosotros podemos calcular
es nuestra longitud. Nos iríamos a geometría, símbolo de pesos y longitud, nos muestra una previsualización y le damos a aceptar. Actualizamos todo y en el primer tramo son a partir de Antonio Valeriano Xipres y calle 1 es una distancia de 357 metros y lo que sigue son 2228 metros. Es una distancia que podemos calcular para otro tipo de cosas como el tiempo o el tiempo que vamos a parar en cada esquina. Esta es una forma de cómo obtener por medio de QGIS realizar una ruta de recolección. Eso lo podemos pasar de igual manera a un mapa para una mejor visualización o presentarlo de una manera más profesional. Bueno, hasta esta parte sería todo. Muchísimas gracias y éxito en todo, chicos. Hasta luego.